Bueno, vamos a continuar con esta introducción al concepto de límite. Nos habíamos quedado viendo un poco el concepto gráfico de límite, que nos da muy buena idea de qué significa el límite de una función, como cuando, por ejemplo, una función se acerca a una recta, pues el límite, por ejemplo, en esta función cuando x tiende a infinito es 2, o aquí hemos visto cómo en los alrededores de un punto, como por ejemplo aquí el 3, pues la función tiene un límite cuando x se acerca a 3 por la izquierda de menos infinito, o por la derecha en este caso también. Esta idea gráfica de límite es importante. Nosotros lo que queremos ahora es aprender a calcular unos cuantos de límites sin mucha insistencia, porque no ese es el objetivo fundamental. Esta pregunta no la vamos a saltar directamente y simplemente vamos a recordar cómo calculabais límites el año pasado, un poco por lo alto, de polinomios, qué operaciones se pueden hacer con límites en esta pregunta, qué es eso de las indeterminaciones, calcular algunos límites como lo hacíais el año pasado o incluso de una manera resumida. Nos vamos a saltar cálculos de límites de operaciones conjugadas o con el número e, no nos interesa, porque esta es la pregunta a la que vamos buscando, esta de aquí, límite de función en un punto. Esta es la primera pregunta y es la única que nos van a pedir de este apartado en selectividad y nosotros también en nuestros exámenes. Pero para llegar a esta pregunta, pues tenemos que hacer esta introducción que estamos haciendo estos días, sin mucha insistencia en el cálculo de límites, como ya digo, ¿vale? Bueno, primero, operaciones sencillas con límites. Vamos a ver qué es esto. Fijaros, a lo mejor os acordáis cómo se calculaba este límite, el límite de cociente de dos polinomios, límite de 3x más 5 partido de x menos 2, que es 3. Recordar, lo vamos a hacer después, que cuando yo tengo un cociente de polinomios, si el grado es el mismo, el límite es el cociente de 3 entre 1, es decir, el cociente entre los coeficientes del término de mayor grado. En este caso es 1 en arriba y abajo. Bueno, el límite de esto es 3, por la misma razón el límite de esto es un medio. Fijaros que aquí el índice arriba es 2 y abajo es 2, y entonces divido 1 entre 2, los coeficientes del término de mayor grado, y me da un medio. Entonces la cuestión ahora es, yo tengo el límite de esta función y el límite de esta. ¿Cómo se calcula el límite, por ejemplo, de la resta? Límite de esta función menos esta función. La cuestión es, ¿puedo calcular el límite de la resta como la resta de los límites? Pues sí. Y lo mismo con la suma, y lo mismo con el producto, y lo mismo con el cociente y potencias. Perdón. Entonces, cuando yo me encuentre el límite de dos funciones que están restando, sumando, multiplicando como aquí, o dividiendo, o incluso como una potencia, puedo calcular el límite de cada expresión y sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, sin ningún problema, siempre y cuando la expresión que me dé se pueda calcular, porque no siempre se puede calcular, que es a eso a lo que vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando yo tenga el límite de la resta, puedo calcular el límite de la primera función, hacer el límite de la segunda y restarlos. Esto es lo que nos dice aquí. Y esa propiedad la podemos aplicar en el cálculo de límites. A veces nos pueden salir cosas en las sumas o en los productos que se pueden calcular bien, como aquí, por ejemplo, si un límite es infinito, por ejemplo, el de una expresión y el de la otra es L, un número, y yo tengo que sumarlos, pues infinito más un número me da infinito. Infinito más infinito me da otro infinito, mayor incluso. Menos infinito más un número me sigue dando menos infinito. Reflexionar estas operaciones que hay aquí, reflexionarlas, pensando que infinito no es algo etéreo o que no sepamos, sino que es un número muy, muy, muy grande. Entonces, cuando yo tengo un número tan grande como quiera, negativo, y le sumo otro, finito, pues este al final no pinta nada con respecto a menos infinito. Por ejemplo, aquí que tengo una cantidad negativa muy grande más una cantidad negativa muy grande, pues me da una cantidad negativa también muy grande. Todas estas expresiones no son difíciles de razonar. Por ejemplo, aquí si yo tengo que un límite me da infinito y el otro también, y quiero calcular el producto de los dos límites, pues infinito por infinito, infinito. Infinito por menos infinito, porque estoy multiplicando una cantidad muy grande positiva por una cantidad muy grande negativa. El signo es negativo, pero muy grande también.
Entonces, hay una serie de operaciones que se pueden, cuando calculemos operaciones con límites, que se pueden obtener, por ejemplo, razonadamente, pero hay otras veces que no. Y en esto es lo que nos referimos con las indeterminaciones. Por ejemplo, si a la hora de calcular un límite me da 0 el límite de arriba, yo tengo el límite de un cociente, y calculo el límite del cociente y me da 0 arriba y 0 abajo, ¿cuánto es 0 entre 0? Porque claro, este 0 o este infinito partido de infinito son números simbólicos. Este infinito es muy grande y este también, pero ¿cuál de los dos es más grande? Para que yo sepa que me da este cociente, tendría que saber si este infinito es muy grande respecto al de abajo o es muy pequeño con respecto al de abajo o no. Este tipo de resultados que nos pueden dar, infinito partido de infinito, 0 partido por 0, infinito menos infinito, infinito por 0, etcétera, estas no nos las vamos a encontrar, es lo que llamamos indeterminaciones. Si al calcular un cociente de dos funciones, el límite, o una resta, me da una expresión de estas, no sé cuál es el resultado, por eso se llama indeterminación. Fijaros por ejemplo en esta. Si una función me da el límite de la primera me da infinito y el segundo también, la resta de los dos no sé cuánto me va a dar, porque no sé cómo de grande este es infinito comparado con este otro. Entonces, este tipo de operaciones que pueden aparecer cuando se calculan límites es lo que se llama una indeterminación. Aquí tenemos hecho un ejemplo. Fijaros estas tres funciones, x cubo, x cuadrado más 5 y x cuadrado. Si yo calculo el límite de esta, que es un polinomio, me da infinito. Los polinomios siempre tienen de límite infinito o menos infinito, dependiendo del término de mayor exponente. En este caso, infinito, en este caso también infinito, y en este caso infinito. Ahora, si yo hago el límite de f menos g, que me da x cubo menos x cuadrado más 5, y los calculo por separado, esto me da infinito menos infinito. Los calculo por separado, límite de f de x es infinito, límite de g de x es infinito, y me da esa resta. Esto no es cero, en contra de lo que podría pensarse, porque este infinito y este pueden ser números muy grandes, pero uno de ellos puede ser mucho más grande que el otro. Lo mismo si hago la resta de estas dos. Entonces, si en lugar de hacer los límites por separado, fijaros, yo pongo aquí f de x y aquí g de x, me da el límite de este polinomio, x cubo menos x cuadrado más 5, el término de mayor grado pesa más, x cubo, y el límite es infinito. Fijaros que esta resta en este caso es infinito. Pero si hago esta resta g de x menos f de x, al contrario, en este caso el límite es menos infinito, porque esta aparece negativa. O sea que unas veces infinito menos infinito me da más infinito, otras veces menos infinito, y fijaros, si hago g de x menos h de x, que si los calculo por separado y los restos me da infinito menos infinito, esto es un lío, pero si los hago restando las dos funciones, como aquí, este cuadrado se me va con este y me queda que el límite es 5. Esto nos da idea de lo que es una indeterminación, como a veces infinito menos infinito es infinito, otras veces es menos infinito y otras veces es 5. Por eso a esto lo llamamos indeterminaciones. Otra cosa es que tampoco nos van a preocupar mucho porque, como ya he dicho varias veces, no es el cálculo de límites lo que más nos interesa en este caso, ¿vale? A ver, de acuerdo. Bien, entonces, más cosas a la hora de calcular límites. No todos los infinitos son del mismo grado. Por ejemplo, aquí yo tengo que el límite de x cuadrado menos 2x es infinito y el límite de esta es menos infinito, y en este caso, cuando yo tengo polinomios, el infinito de orden superior se corresponde con el que tenga mayor grado en la x. Es decir, por ejemplo, en estas dos funciones, a mirar aquí, arriba tengo x4 y abajo es 7x cubo. El límite de la de arriba es infinito y la de abajo también. Esto en principio sería infinito partido por infinito, pero no es una indeterminación porque el término de arriba pesa mucho más. Este término de x4 y este término de x cubo son infinitos, pero el de arriba es mucho mayor y por eso el límite me da infinito. Si lo que tengo es una raíz, tengo que comparar el grado de arriba, 4 tercios, con el de abajo, que es x, 1, 4 tercios, que es 1 y pico,
frente a 1 es mayor lo de arriba y el límite me daría infinito. Las exponenciales, mientras mayor sea la base, mayor es el infinito. Por ejemplo, este 2 elevado a x es mucho mayor que 1 elevado a x. Las exponenciales siempre son mucho mayor que cualquier potencia, independientemente del exponente. Por ejemplo, aquí tengo 1,2 elevado a x frente a x elevado a 20. Este infinito de arriba es mucho mayor que el de abajo. Bueno, no os preocupéis demasiado si se os quedan algunas cosas sueltas, porque nos vamos a tomar esto como un proceso de introducción hacia la continuidad. Entonces, en resumidas cuentas, aquí no todos los infinitos son iguales. En el caso de polinomios, los infinitos de mayor grado son los que tienen mayor exponente en la x. Si tengo exponenciales, la que tenga mayor base es la que tiene mayor peso. Aquí, por ejemplo, es mayor peso el de arriba. Por lo tanto, esto me da infinito. Si tengo exponenciales frente a potencias, siempre son más, por decirlo de alguna manera, mayor peso el infinito de la exponencial. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo podemos empezar a calcular límites? Para recordar algunas cosas del año pasado. El caso más sencillo, cociente de polinomios, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de límites. ¿Cómo los hacíais el año pasado? Posiblemente dividíais entre el mayor grado de la x arriba y abajo, hacíais esto y calculabais el límite, pero bueno, la regla práctica es muy sencilla, aquí la tenéis resumida. Si el grado de arriba es igual al grado de abajo, como ocurre, por ejemplo, aquí no hay ningún ejemplo ahora mismo, pero bueno, si el grado de arriba es igual al grado de abajo, el límite es el cociente de los dos coeficientes. Por ejemplo, esta expresión de aquí, donde tenemos, vaya, ahora no hay ninguna que tenga el mismo grado arriba y abajo. Bueno, ya no la encontraremos. Bueno, si el grado es igual arriba y abajo, el cociente de los dos coeficientes. Si el grado es mayor arriba, el límite es infinito. Si el grado es mayor abajo, el límite es cero. Aquí, por ejemplo, lo tenéis. El límite de esta expresión, al grado de arriba es mayor que el de abajo, infinito. Lo hagáis así o lo hagáis directamente. Nadie os va a decir cómo lo vais a tener que hacer. Aquí, por ejemplo, tenéis esta, que sí que estaba, la que yo buscaba antes. El grado de arriba es 3, el de abajo es 3, pues el límite es menos 3 sextos. Menos 3 sextos, que es menos un medio. Aquí tenemos esta, que el grado de arriba es 1, el grado de abajo es 2, pues el límite es 0. No hace falta que dividáis por el grado del mayor ni nada de eso, simplemente con esa regla práctica, ¿vale? A veces no son polinomios, a veces son raíces. En este caso lo que tengo que tener en cuenta es que el grado de arriba, por ejemplo, aquí es 1 y el de aquí no es 2, sino que sería 2 partido del índice de la raíz, que también es 2 entre 2, 1. O sea que aquí el grado de arriba y abajo es el mismo. Los coeficientes serían 3 y raíz de 4, o sea, 3 medios. Aquí, por ejemplo, el grado de arriba es 3 medios, 1,5, y el de abajo es 1, el grado de arriba es mayor, infinito el límite. Esta es la forma intuitiva de límites que nos vamos a encontrar, no nos van a pedir mucho más, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos apartados, vamos a coger algunos ejemplos que nos vengan bien para calcular algunos límites, sin mucha insistencia, tampoco, bueno, los límites cuando la x tiende a menos infinito, lo único que debemos tener en cuenta es el signo o hacer un pequeño cambio. Bueno, vamos a ver si podemos coger algún límite por aquí para que practiquéis un poco, sin mucha intención tampoco de profundizar, porque no nos interesa mucho. Vamos a ver, vamos a calcular, por ejemplo, esta pregunta, la pregunta 3. Vamos a calcular este límite a, el logaritmo no nos importa mucho tampoco, este límite a, este límite c, ¿vale? Y este límite g, o sea, a, el c y el g, para que lo penséis un poco para mañana. Aquí lo único que tenéis que hacer es comparar quién es mayor de los dos, si 2 elevado a x o 3 elevado a x, para ver cuál es el límite. Aquí comparar el grado de arriba y abajo, y aquí igual comparar el grado de arriba y abajo y calcular el límite, ¿vale? Entonces, bueno, revisar un poco eso, leeros estas páginas que hemos estado viendo aquí, que simplemente, repito, son una aproximación al concepto de continuidad, que tampoco, esta es la pregunta clave para nosotros, la he dicho ya varias veces,